estuvo, ¿sí? David. Presente, doctor. Chamorro. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Hilario, sí estuvo también. Presente, doctor. Buenas tardes. Inga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Matamoros. A ver, Matamoros, ahí lo veo, ya, levantando la mano. Margarita está ahí, acaba de... Presente, doctor. Días. Yomara Muñoz, también, ¿no? Oncebay. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Paco, Anayeli. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Anayeli, buenas tardes. Pérez. Pérez. ¿Dónde está? Ahí está. Ya la vi. Doctor. Ok. Sí, te escucha. Pessoa. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Quispe. Hola, Nil. Indira Ramos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Ruiz. Doctor, presente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Valentina Torres. Presente, Ahí doctor. está Buenas tardes. Valentina. Buenas tardes. Y Britney Unok. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, están todos. Ok. Ya. Entonces, vamos a iniciar como siempre con la presentación de lo que es las láminas de esta práctica, que sería la cuarta. ¿Pueden ver mis diapositivas? ¿Se Sí se ve, observa? doctor. Sí, Ya. doctor. Cuando cambio, ¿sí se ve? No, no, no se ve cuando cambia. Ya, mejor voy a compartir toda la pantalla. Ya, mejor así. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ¿no? No, doctor. No, doctor, se le ve a usted. Hace un rato sí se veía, doctor. Porque acá me sale que está compartiendo. Ahí está, ahora Y sí. ahora sí, Y doctor. ahora sí. Ya lista. Ok. Ay, no. Se cerró otra vez. Pero seguro que tiene que cargar. Y ya, ahora sí. Ya está. Ya, ok. Bueno, chicos, nuevamente buenas tardes. El día de hoy, para iniciar la práctica propiamente dicha, la práctica número 4, vamos a hablar un poco de patología hepatobiliar y pancreática. Tengo entendido que ya han recibido la clase práctica, perdón, la clase teórica, y pues en hepatobiliar, sobre todo en la parte hepática, mucho importa recordar la histología, porque el hígado, al ser o esta parte, al ser solamente un órgano, tienen que recordar mucho la histología de los hepatocitos y cómo el parénquima hepático se divide y cómo lo han dividido tanto de manera histológica como de manera funcional, ¿ya? Tiene unas unidades, por así decirlo, unidades funcionales, unidades histológicas, el parénquima hepático. Por tal motivo, y como sí les mencioné que den un repasito a la histología, bueno, vamos a iniciar con la parte macroscópica del hígado. A ver, vamos a ver. Bien, el hígado sabemos que es un órgano que es sólido, ¿ya?
es el órgano más grande dentro de la cavidad abdominal. El segundo a nivel de todo el organismo. El primero es la piel, ¿ya? Y este órgano, pues va a ser sólido, como ya les mencioné, va a tener un recubrimiento fibroso, como una cápsula, la cápsula de Gleason, ¿no? Que va a ser un tejido fibroso, y va a estar dividido por un ligamento a este nivel, que va a ser el ligamento falciforme, el cual va a ayudar en la vida adulta, claro, va a tener una función de soporte. Ahora, la división del hígado, como ya habrán visto en anatomía, tiene una división de acuerdo a la vasculatura que tiene estas. Y se va a dividir en segmentos. Normalmente tenemos 8 segmentos, ¿no? Como pueden estar aquí enumerados. Y el primero, perdón, que es posterior y más inferior. Bien. Ahora, ¿por qué tiene esta división? Porque el hilio hepático usualmente va a tener esta misma división que por segmentos. 1, 2, 3, hasta el 8. Ahora bien, tenemos que en el hilio hepático, exclusivamente que es esto de aquí, va a tener 3 componentes y hasta la ramificación más pequeña del hígado se va a ver estos 3 componentes, que es importante recordar, ¿no? Uno es la vía biliar, que está en verde, ¿no? Que es la vía biliar, que usualmente, obviamente la vía biliar tiene una dirección de excreción o de salida. En cambio, las otras dos, que son la arteria hepática y la vena porta, van a ingresar hacia el hígado. Entre la vena porta y la arteria hepática van a compartir un flujo constante. La arteria hepática se va a encargar de suministrar un 25% del volumen que recibe el hígado, y esta pues, se va a encargar de llevar la oxigenación, ¿no? La oxigenación a este órgano. Y la vena porta, por su parte, va a llevar más que nada nutrientes y pues y también moléculas para detoxificación, ¿no? Porque el hígado tiene múltiples funciones, una de ellas es detoxificar, ¿ya? Y por otro lado, el hígado tiene un vaso grande de salida, ¿no? De salida, ¿ok? Bien, a nivel histológico, como podemos ver al lado derecho, ya, digamos, haciendo un corte a este nivel, hacemos un corte transversal y podemos ver aquí la histología del hígado, que se va a componer, como bien dijimos, de la arteria, o una rama de la arteria hepática, una rama de la porta y una pequeña rama del ducto biliar, ¿ya? Del ducto biliar. Entonces, estas 3 van a ir de la mano, usualmente van a ir así, siempre van a ir de la mano en un hígado normal, ¿ya? Pregunta, ¿cómo se denomina esta unión, digamos, o la presencia La de estas tríada 3? porta, doctor. La tríada porta, doctor. Ya, bueno. Sí, pues. Bien, es la tríada portal. La tríada portal es una de las primeras estructuras que hay que recordar y hay que tener muy en cuenta, porque de aquí va a depender o es parte de la histología del hígado, ¿ya? Entonces, dijimos que la sangre va a fluir desde la tríada portal, tanto de la vena como de la arteria, va a pasar a través de unas estructuras o unos canales que en el hígado, y solo en el hígado, se le llama que sinusoides, ¿ya? Sinusoides. Acá ven sinusoides. Estos sinusoides están entre los hepatocitos o entre las cadenas de hepatocitos, formando unos capilares, pero son unos capilares bastante particulares, porque estos capilares tienen unas fenestraciones o unos pequeños agujeritos por donde van a permitir la salida de ciertas moléculas, pero no de elementos formes. O sea, no va a permitir la salida ni de eritrocitos, ni de células, leucocitos, ni plaquetas, simplemente de moléculas más pequeñas, ¿no? Pues proteínas, enzimas, fármacos, lípidos, hacia el hepatocito para que cumpla su función metabólica, ¿ya?
Entonces, eso va a ser un sinusoide, que acá también tenemos otro. Bien, y la unión de estos sinusoides se va a formar y otra vez una vena centrolobular o vena central, o también he leído por ahí que le denominan vena sublobular. El más conocido su nombre es vena centrolobular, ¿ya? En nuestra imagen vamos a ver mejor. Entonces, dijimos que las triadas portales van a suministrar sangre y a través del ducto biliar van a recolectar o se van a ir juntando los canalículos biliares y por aquí se va a secretar la bilis, ¿ya? Acá podemos observar cómo la arteria hepática o la rama de la arteria hepática con la rama de la vena porta se juntan, se van a juntar y todo va a confluir en un único acceso venoso al final, que es la vena centrolobular, ¿ya? Entre estos, como bien dijimos, están los sinusoides, ¿ya? Que son unas fenestraciones o son unos capilares fenestrados especiales, y dentro de estos sinusoides hay unos macrófagos bastante importantes, que son este, por ejemplo, de aquí, este de aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama el macrófago presente en el hígado específico? Correcto, es el de Kupfer, ¿no? ¿Quién apellido, doctor? Ya. Bien, ¿y qué función tiene esta, doctor? Sí, pues, al ser un macrófago, tiene su función principal es macrofágica, ¿no? Tiene otras funciones secundarias, pueden contribuir al reclutamiento de otros tipos de leucocitos, pueden secretar citocinas también, pueden estimular el paso de fibrosis o la generación de fibrosis, también tiene un poco de capacidades. Ahora bien, entre un sinusoide y una fila o una fila de hepatocitos, existe un canal o un espacio, perdón, existe un espacio, ¿ya? Es un espacio prácticamente virtual entre el sinusoide y eh, los hepatocitos, perdón. Existe un espacio. Ese famoso espacio es el famoso llamado espacio de Dis o de Dice. Este espacio va a contener unas células bastante particulares. ¿Alguien sabe qué células se encuentran en este espacio de Dice o de Dis? Doctor, las células estrelladas hepáticas y las células endoteliales. Ya células estrelladas o estelares. Sí, sí. ¿Y qué función tienen estas, doctora, para considerar su participación? ¿Contienen grasa, doctor? Sí, bueno, digamos que no, es que, sí, claro, en su citoplasma contienen más que nada vitamina A, lo que son retinoides, ¿ya? Va a captar retinoides. ¿Cuál es su apellido, doctora? Doctora. Álvarez, doctora. Ok, Álvarez. bien, en ese espacio de DIS están las células de Ito o células estrelladas. Estas células tienen en un contexto normal, tienen una función de almacenaje de vitamina A y algunos retinoides, ¿ya? Pero cuando hay alguna alteración hepática, como vamos a ver más adelante, tiene otras funciones adyacentes, la cual incluye, se pueden volver como una especie de fibroblastos y producir o estimular el depósito de fibras colágenas. Entonces, fibrosa el tejido, ¿ya? Entonces, ahí tiene mucho que ver esta célula de Ito cuando el hepatocito y este espacio de DIS se lesiona, va a estimularse y cambiar hacia una célula de tipo fibroblástica, ¿ya? Y por ende,
está relacionada con la cirrosis, por ejemplo, ¿no? Donde se ve estos tractos colagenosos, fibrosos. Bien, esta es una pequeña imagen de una tríada portal. Acá podemos ver, acá está el ducto biliar, ¿ya? Acompañado este grande. El grande siempre va a ser la vena o la rama de la vena porta, o si queremos decirle simplemente vena porta también. Y este más gruesito, bien redondito, es la rama de la arteria hepática, ¿ya? Entonces, estos tres siempre van a estar que juntos, siempre. Hay algunas patologías en la cual esta ya no se ve, a patologías congénitas sobre todo, o al revés, hay muchas de estas, hay así muy aumentado, en atresias, por ejemplo, en atresias en recién nacidos, atresias de la vía biliar, como una respuesta o una proliferación en respuesta a la obstrucción, puede haber mayores de estos ductos biliares, ¿no? Pero en contextos normales están así presentes los tres. Bien. Ya viendo microscópicamente, las formas de los hepatocitos usualmente la describen como células poligonales o hexagonales, con un núcleo central y un citoplasma bastante eosinófilo, pigmentado, la cual contiene pues múltiples sustancias, ¿no? Y acá podemos ver los espacios en blanco, que vemos aquí estos como canales blanquecinos, son los famosos los sinusoides. Ahí es donde se encuentran algunas células de Kupffer, como bien dijo el doctor. Esta podría ser quizá, esta de aquí, o esta de aquí también es una célula de Kupffer que están dentro del sinusoide, ¿ya? Obviamente acá vamos a encontrar también eritrocitos, porque por ahí está circulando el torrente sanguíneo. Acá hay otro, acá hay otro. ¿Qué más? Los hepatocitos normalmente se encuentran en forma de cordones, o sea, van a ser esta forma. Van a estar alineados, si le queremos decir así, pero el término es que forman cordones, ¿ya? Forman cordones, y entre uno y uno, entre un hepatocito y un hepatocito, puede haber canales muy delgaditos, denominados canalículos biliares, los cuales estos se van a unir y pues van a formar los ductos biliares, ¿ya? Bien, ahora este parénquima hepático normalmente ya lo han organizado en unidades funcionales, porque el hepatocito, claro, es una sola célula, pero para que todo el parénquima hepático trabaje correctamente y siga un flujo normal, se han creado unidades funcionales. La unidad funcional más conocida y la que tiene mayor tiempo de vigencia es el lobulío clásico, ¿ya? El lobulío clásico es la unión o es una imagen hexagonal, poligonal, en la cual en sus vértices tenemos tríadas portales, como podemos ver aquí, 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 aquí. Y en el centro de la imagen está la vena centrolobular o vena central nomás, le queremos decir así. Y esta es una clasificación histológica basada solamente en la histología que se puede observar en el hígado. Porque por acá, mira, acá tenemos, por ahí hay otra tríada portal, acá hay una vena, entonces igualmente siguen así, ¿no? Siguen formándose una especie de polígonos. Entonces es netamente una clasificación histológica, ¿ya? Ahora bien, existe otra clasificación, acá podemos ver, ¿no? Acá está la tríada portal y aquí está la vena centro, que es el centro lobular. Digamos que es un segmento así visto así, acá abajo. Entonces acá tenemos la centro lobular y la tríada portal. Ahora, como esta clasificación no tiene mucha repercusión concerniente a la fisiología, porque lo que a nosotros nos interesa es cómo este hígado hace para recibir tanto aporte vascular y cómo hace para que todo este aporte vascular también salga del hígado. Por tal, sigue un flujo, una dirección. Entonces, la dirección vascular
siempre va a ser en este sentido, ¿no? En este sentido, de triada portal hacia vena centrolobular. Y por ende, esta clasificación o digamos, circuito funcional sirvió para que el médico Rapaport, en el año 1973, me parece, creó otra estructura funcional que se le denominó el acino de Rapaport, que básicamente es esta imagen de aquí, esta imagen romboidal, es el acino hepático o acino de Rapaport, ¿ya? Ahora, ¿por qué le numeró aquí en 3 zonas? La dividió en 3 zonas. Esto lo divide de acuerdo al porcentaje de oxígeno que reciben los hepatocitos, de acuerdo a en qué zona se encuentra. Cuanto más cerca a la triada portal y obviamente cerca a la arteria, va a tener mayor oxigenación, ¿ya? Cuanto más se va alejando y va circulando esta sangre por los sinusoides, todos los hepatocitos van a captar que moléculas de oxígeno, porque lo necesitan obviamente, y cuando ya llegan a la tercera zona, la cual es una zona muy pegada a la vena centrolobular, va a ser pobre o menos oxigenada, ¿ya? Entonces, esta es una clasificación, o el acino hepático de Rapaport es una clasificación más funcional basada en la vascularización, ¿ya? Basada en la vascularización, en el cual en la zona 1 hay mayor oxigenación en comparación con la zona 2 y en comparación con la zona 3, ¿ya? Entonces, por tal, cuando hay digamos, una enfermedad o algún evento hipóxico, ¿quién creen que va a sufrir más rápido? ¿Qué hepatocito? ¿Este de acá o este de acá? ¿Quién va a sufrir más cuando hay una hipoxia, una isquemia? 3. ¿El 3, doctor? La 3, ¿cierto? La 3 va a sufrir mucho más. ¿Por qué? Porque a esta 3 o a estos hepatocitos que están alrededor de la vena, le va a llegar menos oxígeno y cuando hay hipoxia, mucho menos. Entonces, en estos casos de hipoxia, los que van a empezar a morir más frecuentemente o más rápido van a ser de la zona 3, luego la zona 2 y por último la zona 1. ¿Ya? Ok. Por eso Rapaport creó esta unidad distinta al lobulío clásico, ¿ya? Por último, hay una tercera unidad funcional, que es el lobulío portal, que esta se basa más que nada en la circulación, pero biliar, ¿ya? En la circulación biliar. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los hepatocitos que están acá, todos estos van a producir la bilis y van a drenarla hacia hacia los canalículos biliares y por último a los ductos biliares, ¿no? Y estos al final, claro, se van a juntar en los ductos biliares comunes derecho-izquierdo y al final va en el común, ¿no? Bien, pero esta no tiene mucha importancia. La que tiene más importancia es de acá, el acino hepático, porque de este importa mucho o va a tener muchas repercusiones en las patologías que vamos a ver. Bueno, esto es más que nada lo que expliqué. Acá podemos ver el acino de Rapaport, cómo lo está clasificando. En la zona 3, la cercana a una vena centrolobular, y la zona 1 es la que está entre o muy cercanas a las triadas portales, ¿ya? Acá lo han dibujado en forma de un huevo, pero también puede ser una zona así, romboidea. Bien. Acá más de cerca la triada portal, el ducto biliar, sabemos que es un ducto o tiene la forma de un túbulo. Las venas, ya sabemos que por la primera práctica, como son las venas y como son las arterias, ya más gruesitas. Acá hay un diagrama también que se pueden guiar para que lo recuerden o para que lo puedan usar en sus tareas y no se les olvide, ¿ya? ¿Qué más? Y la vena centrolobular, estas usualmente están solitas. Se ve una vena, pero alrededor no hay ni una arteria ni un ducto biliar. Entonces ahí ya podemos reconocer la vena centrolobular y que esta es la zona 3, ¿no? Todo está alrededor es la zona 3. Y como les dije, los hepatocitos se forman en cordones, están como de la mano. Bueno, ya mencionamos los sinusoides, células endoteliales también se pueden observar. Acá este es un diagrama del sinusoide.
por fuera del sinusoide, y el sinusoide, a propósito, está fenestrado, como ya dijimos. Por fuera de este están las células estrelladas o las células de Ito, y por dentro del sinusoide están las células de Kupffer, ¿ya? Esto siempre recordar, ¿ya? Porque no solamente para la clase, sino que siempre también toman en los exámenes. Esto siempre viene. Localización o características, funciones de la célula de Kupffer, de la célula de Ito, ¿ya? La de Ito, sobre todo, acá agarran a bastante gente. Acá agarran a bastante gente en los exámenes de el ENAM, Ciencias Médicas. Bien, ahora sí. Bueno, ya que hicimos un pequeño recordario de la histología, vamos a ingresar a lo que nos concierne a nosotros. La primera enfermedad que vamos a ver es la esteatosis hepática. Ahora, la esteatosis hepática es un signo histopatológico, ¿ya? Más no es la enfermedad propiamente dicha. Eso hay que tener bien claro, ¿ya? Esteatosis hepática es simplemente el depósito de moléculas grasas en el hepatocito o en el parénquima hepático. Eso significa, a secas. Pero la enfermedad de por sí no se llama esteatosis hepática, porque la esteatosis hepática, como le digo, es un signo o es una característica histológica y también radiológica. Ahí se puede ver a través de la radiología la estetosis hepática. Seguro que muchos de nosotros hemos leído ecografías donde dice el ecografista menciona hígado graso. Algunos ponen estetosis hepática, la mayoría pone hígado graso. ¿Ya? Esta famoso hígado graso, de la cual mucha gente se ha colgado, incluso mucha gente no profesional, han tratado de engañar a los pacientitos, ¿no? Y confunden mucho la enfermedad. Entonces, ahora vamos a saber qué es este hígado graso y cuál es su nombre correcto, ¿ya? Entonces, sabemos, la esteatosis hepática, ya dijimos, es un signo o es simplemente depósito de lípidos en el parénquima hepático o en el hígado, ¿ya? La enfermedad se llama enfermedad del hígado graso no alcohólico. Ahora, ¿por qué se llama así? Lo que primero se estudió es el hígado graso alcohólico, que exclusivamente está relacionado al consumo de alcohol, ¿ya? Pero se dieron cuenta que mucha gente tenía este hígado graso, tenía los mismos signos o signos parecidos a estos alcohólicos, pero estas personas no bebían nada, o no a tal grado de que les produzca enfermedad. Entonces dijeron, bueno, si estas pacientes no beben, pero tienen las mismas sintomatologías, los mismos hallazgos, entonces le llamamos enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿ya? Es básicamente así. Claro, ahora último está tratando de cambiarse esto, pero clásicamente es así, ¿ya? Todos los cambios o los depósitos de lípidos en el hígado que no tengan que ver con un alcoholismo se va a denominar enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y estos están relacionados directamente al síndrome metabólico, ¿ya? Entonces, estas ecografías que dicen hígado graso, sí tienen hasta cierta parte razón. Hasta cierta parte tienen razón que estas personas tienen una enfermedad. Claro que esta enfermedad es silente, es simplemente un depósito de grasa en el hígado, pero cuando este hígado empieza ya a sobrecargarse, ya no solamente va a tener un depósito de lípidos, como podemos ver aquí, ¿no? Acá vemos que vacuolas lipídicas dentro de los hepatocitos. Esto simplemente es la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿ya? Pero cuando esta progresa, se va a convertir en otra enfermedad o progresión de la enfermedad que ya se va a denominar esteatohepatitis no alcohólica o también denominada NASH, ¿ya? Esteatohepatitis no alcohólica o no alcoholic esteatohepatitis, ¿ya? Entonces, es una progresión de esta enfermedad del hígado graso. Y este NASH ya tiene no solamente depósito de lípidos, sino también tiene inflamación, ¿ya? Acá ya vemos infiltrado inflamatorio. ¿Y qué más vemos? Balonización, ¿ya? Esa palabra se la tienen que grabar porque es una característica de esta enfermedad.
balonización de hepatocitos, ¿ya? La balonización es simplemente una tumefacción del hepatocito en el cual este hepatocito se agranda, se hace grande. Se hace grande, obviamente todavía tiene vacuolas grasas, pero también ya se carga de otros que pigmentos. Y acá podemos ver uno, por ejemplo. Bueno, es una balonización del hepatocito, se carga de otros pigmentos y da una imagen así media que entre blanquecina y rosada. Y si esta enfermedad sigue progresando, ¿a qué va a llegar? A una cirrosis hepática, ¿ya? Que quede claro que no solamente el alcohol pues, puede llevar a la cirrosis hepática y no solamente los virus, ¿no? Sino también esta enfermedad por depósitos de grasa o de lípidos, ¿ya? Antes no se sabía por qué había pacientes que tenían cirrosis sin tener alcoholismo, sin tener hepatitis B, sin tener problemas autoinmunes, como sea colangitis esclerosante o cirrosis biliar primaria. No tenían nada, no tenían digamos, una enfermedad directamente relacionada con el hígado. Y a esto se le denominaron cirrosis criptogénicas. ¿Qué significa criptogénico? Que no tiene causa, ¿ya? Esto le estoy hablando hace 20 o más, 40 años. Muchos pacientes llegaban a las salas de hospitalización con una cirrosis criptogénica, o sea, no sabían por qué este paciente tenía cirrosis. En las últimas décadas se supo que muchos de estos pacientes de cirrosis criptogénica estaban relacionados a esta enfermedad, al NASH o a la enfermedad del hígado graso con esteatohepatitis, con inflamación del parénquima, ¿ya? Estos sí progresaban a cirrosis. Así que estos pacientitos, si alguna vez les toca en su consulta, y seguro les va a tocar, y les van a traer una ecografía y les van a decir, doctor, me he sacado una ecografía y mi ecografía dice hígado graso. ¿Eso es peligroso? Porque a mí me lo han preguntado y seguro que se los van a preguntar a ustedes. Depende, pues. Depende de los factores de riesgo que tengas, ¿no? Si este paciente es un gordito que tiene diabetes y encima le dicen que tiene hígado graso, probablemente este paciente en poco tiempo va a ser NASH, va a ser la inflamación del hígado a causa de este depósito de lípidos. Y en un tiempo, si no mejora o no hay una corrección, va a llegar a la cirrosis tranquilamente. Así que tampoco es tan benigno esta enfermedad, ¿ya? Bueno, este es básicamente el resumen. Entonces, a la macroscopía, lo que vamos a ver es un hígado agrandado y amarillento, o con tendencia a ser amarillento. O sea, se ve más pálido, porque normalmente el hígado es así, es coloradito, es medio vinoso, ¿no? Pero en el NASH, perdón, en la enfermedad del hígado graso es más pálido. Y algunas veces ya llega a ser amarillento totalmente cuando ya hay demasiada sobrecarga de vacuolas lipídicas, ¿ya? En la histología, en una primera instancia, lo que vamos a ver es la esteatosis, ¿no? Esteatosis o depósito de lípidos, vuelvo a repetir. Esteatosis macrovesicular. ¿Por qué se le llama así? Porque dentro de un hepatocito, bueno, vamos a buscar uno que esté bien visible. Por ejemplo. Dentro de este hepatocito tiene una gran vacuola, única, ¿ya? A esto se le denomina estatosis macrovesicular. Ahora me preguntan, doctor, ¿también hay estatosis microvesicular? Claro que sí, sí hay estatosis microvesicular. Es como un paso previo a la estatosis macrovesicular. Porque normalmente las vacuolas de grasa no llegan así en cantidades grandes, llegan en pequeños puntitos y dentro del parénquima hepático, o perdón, del citoplasma del hepatocito, se van uniendo y forman una gran vacuola. Entonces aquí dice, ¿no? Son acumulación de vacuolas lipídicas dentro de los hepatocitos. Entonces, antes de la macrovesicular está la microvesicular, pero usualmente esta microvesicular dura muy poco tiempo, no es captado rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando llegan las vacuolas se empiezan a unir rápidamente y en la histología lo que vemos más que nada es estas vacuolas grandes o esteatosis macrovesicular, ¿ya? Esta es una característica la más importante. Bien, acá igual, podemos ver, lleno, incluso ya no se ve como un hígado establecido, ¿no?
Acá todavía hay un remanente hepático que se puede ver unos hepatocitos todavía formados, pero aquí ya no. Todo está reemplazado. O está lleno de vacuolas lipídicas, ¿ya? Igualmente aquí. Ahora, estas vacuolas lipídicas, como bien dijimos en la histología de hace rato, siempre los hepatocitos que tienen o van a tener tendencia al daño, o van a ser más débiles, si queremos decirle así, van a ser los hepatocitos que están cercanos al área 3 o cercanos a la vena centrolobular. Como no tienen mucha afluencia de oxigenación, a comparación de estos, los que van a sufrir siempre los cambios y perjuicios de cualquier enfermedad van a ser los hepatocitos de zona 3. Por eso es que aquí se ve que alrededor de la vena centrolobular o zona 3 va a estar llenecito de vacuolas o de esteatosis macrovesicular, a comparación de las tríadas portales, que hay una, alrededor de estas todavía no está afectado, ¿no? Todavía no está afectado, están un poco más que resistentes. Ahora bien, como les dije, cuando esta esteatosis macrovesicular progresa, ¿no?, se va a convertir en la esteatohepatitis no alcohólica, NASH. Esteatohepatitis, hepatitis, ¿no? Ese sufijo es de inflamación. Entonces, ¿cuál es su otra característica? Es la presencia de infiltrado inflamatorio mixto. Puede haber linfocitos, puede haber polimorfos en el lobulillo hepático, ¿ya? O sea, en todo el parénquima, prácticamente en el parénquima. Y acá podemos observar unos depósitos o unas presencias de infiltrado inflamatorio. Puede ser linfocitos, algunos neutrófilos también se puede ver. Los neutrófilos usualmente están más relacionados a la esteatosis hepática, pero por alcohol, ¿ya? En este caso, las no alcohólicas, las que están relacionadas al síndrome metabólico, diabetes, dislipidemias, tienen más preponderancia de linfocitos, pero generalmente es mixto, ¿ya? Y la otra característica, otras dos características, es la balonización del hepatocito, ¿ya? La balonización es esta de aquí, por ejemplo. Este es un hepatocito grande, núcleo pequeño, y el citoplasma ha liberado o ha condensado algunas moléculas, como estas manchitas rosadas, los cuales también se van a denominar hialina de Mallory-Denk o cuerpos de Mallory-Denk, ¿ya? Acá estas, las flechitas, estos de aquí son los cuerpos de Mallory-Denk, que son acumulaciones proteínicas, ¿ya? Son acumulaciones proteínicas. Estas en respuesta a la lesión del parénquima hepático. Ahora, cuando ya llega a un punto de balonización, cuando ya podemos ver balonización, estos hepatocitos todavía están vivos, pero están muy cercanos a tener una lesión irreversible o a necrosarse, ¿ya? Entonces, balonización de hepatocitos, cuando uno ve, quiere decir que este parénquima está bien lesionado. Acá hay otro más grandecito con sus pigmentos dentro del citoplasma, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, ahí este de aquí ya es una célula necrótica, muerta, ¿ya? Esta es una célula muerta. Entonces, la presencia de estas características nos hace ver que ya es un cuadro un poco más avanzado. Pero en miras a lo que nos interesa a nosotros, que es tener las características, las podemos considerar a todas estas, ¿no? A estas y a la anterior también, a esta de aquí. Estas son las características de la esteatosis hepática o del hígado graso, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Alguien por ahí? Doctor, yo tengo una pregunta. Doctor, disculpe, después de haber diagnosticado NASH, ¿va a ocurrir una regeneración parcial o total cuando ya al paciente se le diga que cambie? Ah, ya, sí. Mira, el NASH todavía es reversible. En el hígado, lo bueno es que cuando cualquier patología del hígado, casi cualquiera, cuando quitas el estimulante o la lesión,
El hígado en su mayoría de veces se regenera completamente. O sea, el NASH sí se va a regenerar completamente usualmente. Si tú quitas todos los factores desencadenantes, ¿no? Diabetes, o controlas tu diabetes, controlas tu hipertensión, controlas tu peso, tu dieta. Vuelve a la normalidad, sí vuelve a la normalidad. Ya, en este estadio todavía se puede ver normalización del parénquima, pero tendrían que tener un régimen bastante estricto. Sí se puede, Margarita, pero ya cuando llega a un estadio cirrótico, ahí sí ya las cosas cambian. Pero en los pasos entre un NASH, que ya es una enfermedad avanzada, y una cirrosis, no hay mucho tiempo, o sea, ahí sí están cerca, ¿no? Están bastante interrelacionados, ¿ya? ¿Ok? Listo. Entonces, avanzamos. Las segundas láminas tienen que ver justamente con la cirrosis hepática, ¿ya? La cirrosis hepática, como bien dijimos aquí, por ejemplo, una de las causas es la progresión del NASH o de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Es una de sus etiologías, ¿ya? Pero no es la única. La mayoría de patologías que afectan el hígado crónicamente tienen una probabilidad alta de desarrollar una cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática, como ya sabemos, pues es la presencia de tejido fibroso y una reacción de regeneración de estos hepatocitos en un intento de tratar de volver al estado normal. Por eso es que los hígados cirróticos se ven así, como con nódulos encima de toda la superficie, y por dentro también están llenos de nódulos. ¿Qué pasa en la cirrosis? Como el hígado es un órgano noble, no, perdón, es un órgano que se regenera rápido, tiene un índice de regeneración muy alto. Conforme va llegando las lesiones, el hígado va a tratar de regenerarse. O sea, a la par va aumentando la fibrosis, pero también va tratando de regenerarse, ¿no? Van a la par. Por eso es que se ven como estos nódulos, que son nódulos regenerativos, que son una respuesta a la presencia o a la lesión de estos tractos fibrosos, ¿no? Alrededor van a estar estos tractos fibrosos o y claro, dependiendo de la etiología, como le dije, una de ellas es el NASH, pero otras, a propósito, ¿qué enfermedades más llevan a la cirrosis? Aparte del NASH, que ya dijimos. Y creo que dije el alcohol, creo que sí. ¿Qué enfermedades más llevan a la cirrosis? Pregunto. Doctor, ¿podría ser la hepatotoxicidad inducida por el paracetamol? Por fármacos, ya, sí. Los fármacos del paracetamol tendrían que tener mucha dosis, una dosis demasiado alta para llegar hasta la cirrosis. Puede generar, sí, una hepatitis que fulminante, que es algo agudo, que es otro tema, pero cirrosis tendría que ser en dosis muy altas. Pero sí hay otros fármacos que sí pueden conllevar quizá unos fármacos más agresivos. ¿Qué otra enfermedad puede llevar a la cirrosis? Doctor, ¿la Hepatitis crónica, doctor. Ya, ¿quién dijo hepatitis crónica? Pero ¿qué tipo de hepatitis crónica? Hepatitis... C. Porque la hepatitis C, doctor. Pero crónica. Ya. Paco, ¿quién dijo hepatitis? ¿Melchor? Paco. Sí, doctor, dije hepatitis crónica y C. Ya. A ver, Paco, doctora Paco, y después la doctora Álvarez, ¿qué hepatitis más puede ser? La C, o sea, la hepatitis viral C, ¿cuál más? Y la B también, doctor, crónica. Ya, la B también, ok, la B también. La doctora Álvarez. Creo que Álvarez Doctor, quería... ¿puede llevar una cirrosis también, lo que es una hepatitis alcohólica y una fibrosis? Ya, sí, pues sí, el alcohol también a la final conlleva una cirrosis, ¿no? Bien, ok, miren,
Disculpe, ¿y la hepatitis viral también da progreso a una cirrosis? Claro, como bien dijo la doctora Paco y la doctora Melchor, la que más da cirrosis, cirrosis propiamente dicha, es la B y la D, ¿ya? Las virales. Sabemos que en hepatitis virales hay A, B, C, D y E. La A, que pues es más aguda, son autolimitadas usualmente. La B y la D son muy parecidas, pero la D es la que tiene mayor facilidad para llegar a la cirrosis o más rápidamente. Pero está muy relacionada con la D, con la B, ¿ya? Tienen que estar, digamos, en coinfección. La B sola también produce cirrosis. La C puede producir cirrosis, pero lo más frecuente que se ve en la C es el hepatocarcinoma, ¿ya? O el carcinoma hepatocelular, si lo queremos decir así, ¿ya? Pero sí, puede llegar a la cirrosis. Enfermedad de Wilson también, hemocromatosis, todo lo que es depósitos puede llevar a cirrosis. Todo lo que son obstrucciones de la vía biliar puede llevar a la cirrosis, ¿ya? Entonces, también están la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante, etcétera. Son una lista muy grande. Bien, entonces, como les decía, el hígado va a reaccionar, va a tratar de regenerarse, pero si la lesión sigue progresando, esta lesión o esta fibrosis le va a ganar la regeneración. ¿Ya? Entonces, hay dos patrones para observar esta fibrosis. La macronodular y la micronodular. La macronodular, la M grande, y esta es la micronodular, la M pequeña. ¿Ya? Ambas tienen la misma, por así como lo podemos decir, la misma fisiopatología, solo que las lesiones en la micronodular tienen menos de 3 milímetros de diámetro cada lesión, y la macronodular tiene más de 3 milímetros. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las lesiones o los nódulos de regeneración. ¿Ya? Entonces, en la macronodular, los nódulos de regeneración tienen más de 3 milímetros, y en la micronodular tienen menos de 3 milímetros. ¿Ya? El alcohol usualmente, el alcohol da más micronodular, ¿ya? Pero las otras enfermedades, el NASH, las que hemos ido mencionando, tienen más, está relacionado a la macronodular. ¿Ya? Acá podemos ver esta lesión. Acá vamos a agarrar un nódulo, o dos, ya si queremos agarrar acá dos. Acá como ven la imagen, agarramos estos dos nódulos y los cortamos y los llevamos al microscopio. Y esto es lo que vamos a ver. Hacia el centro es como una isla, ¿no? Acá hay otra. Y acá al costado hay otra. Es una isla regenerativa de hepatocitos, ¿ya? Acá son hepatocitos que están en constante división en respuesta a la lesión que está recibiendo. Puede ser alcohol, puede ser hepatitis, puede ser drogas, pues ya todo lo que dijimos, estos hepatocitos están tratando de dividirse para no disminuir la función neta del hígado, ¿ya? Lo que tratan de hacer es mantener la función del hígado, que la función no se altere, ¿ya? Pero a su vez, la noxa o la lesión que está generando o que está ahí va a generar unos tractos fibrosos, estos de aquí, que están alrededor de estos nódulos regenerativos. Estos tractos fibrosos, que en forma concéntrica, ¿ya? Usualmente estos tractos fibrosos a la microscopía van de porta a porta, o sea, de triada portal a triada portal, fibrosando todo a su paso y fibrosando que todos los hepatocitos que están a ese nivel, ¿ya? Puede haber también tractos fibrosos de porta a venas centrolobulillar. Eso va a depender de cada enfermedad, o sea, de particularidades de cada enfermedad, ¿no? Que produce cirrosis. Pero a manera general, que es lo que estamos viendo ahorita, solo cirrosis, no discutiendo especificaciones de cada enfermedad, de cómo produce cada enfermedad la cirrosis, a manera general produce los tractos fibrosos alrededor de los nódulos de regeneración, ¿ya? Esas son las características más importantes. Ahora, cuando nos llegan las biopsias, ahora bien, lo primero que vemos
normalmente es una alteración de la arquitectura del parénquima hepático, ¿ya? Esa es la característica principal, digamos, ¿ya? Arquitectura parenquimatosa distorsionada, arquitectura del parénquima hepático distorsionada. Está distorsionado porque estos tractos fibrosos grandes, que están así, así vienen por acá, así, por aquí, no debería de haber, o deberían ser muy delgaditos, porque el hígado tiene componente de tejido conectivo, pero es bien delgado. En este caso se han engrosado, ¿no? Es como cuando vimos en la primera práctica el infarto de miocardio antiguo, es algo similar. Este tejido fibroso lo está reemplazando a los hepatocitos muertos, a esta zona, en estas zonas, ¿ya? Y lo que está al contiguo son los hepatocitos que están quedando y están tratando de replicarse para no afectar la función de este hígado, ¿ya? Entonces, tenemos la nodularidad difusa o nódulos regenerativos, que dice aquí, se separa el parénquima en nódulos regenerativos, ¿no? O sea, el parénquima normalmente el hígado es homogéneo, todito es homogéneo, pero en este ya no, en este está nódulo y alrededor hay fibras colágenas o fibrosis, y de ahí viene otro nódulo y de ahí otra vez viene fibrosis, y esta fibrosis son los tabiques engrosados que separan los nódulos, ¿ya? También, además de eso, que es lo más importante, puede haber infiltrado inflamatorio, ¿ya? Eso también, infiltrado inflamatorio que contribuye a la creación de fibrosis, de tejido fibrótico. Acá hay fibroblastos, como dijimos, las células de hito, en este caso, cambian su conformación y se vuelven fibroblastos, ¿ya? Y puede haber una reacción ductular biliar, o sea, estos ductitos biliares se van a encontrar en mayor cantidad, ya no va a estar 1, 2, van a estar 10 en esa cantidad aumentada. ¿Por qué? Porque como hay toda una fibrosis y hay una distorsión del parénquima, ya el flujo de la bilis se va a hacer difícil, se va a hacer lenta. Entonces, se empiezan a crear nuevos ductitos para que puedan secretar la bilis hacia el exterior, ¿ya? Esta tinción es una tricrómica de Mason, acá dice tricrómica de Mason. Esta tinción es importante porque nos va a remarcar las fibras colágenas, sobre todo las fibras colágenas gruesas de estos tractos fibrosos. En azul, o medio que violeta, podemos ver este color, perdón, estos tractos fibrosos, cómo se van metiendo dentro del parénquima y distorsionando todo, ¿no? Y por el centro están los nódulos regenerativos. En este caso tiene un poco de esteatosis, ¿ya? Tienen un poco de componente esteatósico, que también puede ir acompañado. Acá hay más esteatosis. Bien. Listo, pasamos. ¿Preguntas para pasar a vesícula? Vesícula biliar, que es más sencilla la vesícula. ¿Preguntas, doctores? ¿O avanzamos? Bien, avanzamos. Rápidamente, la vesícula es sencilla, mucho más sencilla que el hígado. Sabemos que la vesícula es un órgano de reservorio. Almacena y concentra la bilis. Tiene una forma, pues, de una pera. Y los componentes, anatómicamente hablando, sus 4 partes, pues está el cístico, o el conducto cístico, que es esta porcioncita de aquí, el cuello de la vesícula biliar, el cuerpo y el fondo, que es la parte final, ¿ya? El conducto cístico, en unión con el conducto hepático común, va a formar el conducto colédoco o conducto biliar común. Los americanos le dicen ducto biliar común, nosotros todavía le decimos conducto colédoco, ¿no? Y a nivel microscópico, histológico, tiene una particularidad, que la vesícula no tiene submucosa, ¿ya? Esa es su particularidad más importante de recordar. No tiene mucosa, perdón, no tiene submucosa, no tiene submucosa. Tiene mucosa, acá está, tiene muscular y tiene una adventicia, ¿ya? Adventicia en una parte, serosa en la otra parte. La parte que está dando hacia el peritoneo
está recubierto por serosa. La parte que está unida al hígado o pegada al hígado tiene adventicia. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? El epitelio es un epitelio columnar, como podemos ver aquí, que tiene microvellosidades. ¿Ya? Tiene microvellosidades y tiene algunas prolongaciones. Esta mucosa tiene como prolongaciones, medias papilares. ¿Ya? Y por debajo, en la lámina propia, tiene unas glándulas o puede tener unas glándulas mucosas que van a secretar moco también hacia la luz de la vesícula, ¿ya? Igualmente tiene dos capas, igual que en el tracto gastrointestinal, y pues la adventicia que ya mencioné. Acá es una fotografía microscópica, vemos la lámina propia, acá está la mucosa con epitelio columnar, ciliado, aquí, ¿ok? Y la capa muscular hacia arriba, ¿no? Es músculo liso. ¿Okay? Ahora bien, la patología que vamos a ver es la colesterolosis biliar, ¿ya? Como bien dijimos, la vesícula, su función va a ser de almacenaje y concentración de la bilis. Y cuando hay ingesta de alimentos, se libera una hormona que se llama colecistoquinina. La colecistoquinina va a producir que esta vesícula se mueva o prácticamente el músculo liso se mueva para que pueda secretar la bilis, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando la nutrición, la alimentación es muy rica en componentes lipídicos? Esta bilis va a tener una concentración más alta en colesterol, ¿ya? Y por ende se va a empezar a sedimentar en toda la mucosa en toda la mucosa de la vesícula biliar. Como podemos ver aquí, normalmente la mucosa de la vesícula biliar es verde, es totalmente verde, con vellosidades. Pero cuando hay una mayor concentración de bilis, estas sales de colesterol o cristales de colesterol se empiezan a depositar en esta mucosa, como podemos ver aquí también. Estos puntitos son componente de colesterol, incluso pueden llegar a formar como unos pequeños elevaciones, que son unos pseudopólipos, ¿ya? Unas pequeñas proliferaciones, pero debido a la acumulación de este colesterol, ¿ya? A nivel microscópico, podemos ver aquí, ¿no? Cada uno de estos puntitos, es estas proliferaciones papilares, o son unas elevaciones de la mucosa y de la lámina propia, en una forma media polipoide, ¿no? A mayor aumento, podemos ver que está recubierto por un epitelio normal. Es un epitelio normal. El problema es adentro, en la lámina propia, que al absorber todas estas moléculas de colesterol o de lípidos, van a llegar muchos macrófagos a fagocitarlos, ¿ya? Y estos van a denominarse macrófagos espumosos, ¿ya? Macrófagos espumosos. Entonces, cada uno de estos es un macrófago espumoso que ha fagocitado a estos componentes lipídicos. Y a esta patología se le denomina colesterolosis. Cuando hay un depósito muy masivo, como en este caso, que ya forma como unos pequeños pólipos, se le va a denominar pseudopólipo colesterolósico. O sea, puede haber presencia de pseudopólipos colesterolósicos que no son pólipos neoplásicos, sino son pólipos o pseudopólipos que se han formado por el depósito masivo de este componente de colesterol, ¿no? Y lipídico. Entonces acá tenemos las características: macrófagos espumosos, como ya dijimos, en la lámina propia, porque está debajo de la mucosa, y en el mismo epitelio también se puede observar. Ahora bien, hay hiperplasia de la mucosa vellosa. Se hiperplasia un poco porque tiene que crecer, ¿no? La mucosa tiene que crecer para recubrir todos estos depósitos de macrófagos espumosos. Hay una cierta hiperplasia del epitelio, ¿ya? Usualmente no hay mucha inflamación, ¿ya? Eso es importante. Puede formar estructuras polipoides, como ya dijimos, como esta. ¿Y qué más dice? Por lo general, los cambios se limitan a la vesícula biliar y no afectan el conducto biliar, los conductos estrepáticos, digas el cístico o el colédoco. ¿Por qué? Porque la concentración y
digamos, si la éstasis de bilis está dentro de la vesícula biliar, ¿no? Más no en los conductos que simplemente son pasajes, ¿no? Donde simplemente pasa la bilis y ahí queda, ¿no? Ahí no hay un sedimento, no hay un estancamiento, una éstasis de bilis. Ok, listo. ¿Preguntas? Creo que está quedando bastante claro. Son patologías bastante claras. Acá están las características. ¿Continuamos? Sí. Sí. Ya. La penúltima o el penúltimo, la penúltima patología es la colecistitis aguda, ¿ya? Esto también es bastante frecuente, sobre todo en los tópicos de cirugía, ¿no? En los tópicos de cirugía. Y siempre van a haber estos problemas que vienen con dolores en el hipocondrio derecho, con cólicos relacionados sobre todo a la ingesta de comidas copiosas, ¿no? Entonces, la colecistitis aguda, acá podemos ver un diagrama, ¿ya? Colecistitis viene de vesícula y de inflamación, ¿ya? La colecistitis aguda, como ya vimos, la anatomía de esta tiene el conducto cístico, que es este de aquí, este de acá. Entonces, en un contexto de cálculos biliares o de colelitiasis, ¿ya? Ojo, no hay que confundir los términos colelitiasis, que significa cálculos en la vesícula, con coledocolitiasis. Coledocolitiasis sí son cálculos a este nivel, ¿ya? Pero en nuestro caso estamos hablando de cálculos en la vesícula o colelitiasis, ¿ya? El otro es coledocolitiasis. Entonces, en el contexto de una colelitiasis o litiasis vesicular, si le queremos decir así, uno de estos cálculos, cuando la vesícula se mueve, va a obstruir la salida de bilis de la vesícula biliar a nivel del conducto cístico o del ducto cístico. Puede estar también aquí a nivel del cuello, cuando es más grandecito. Entonces, cuando se obstruye, ahora bien, la mayoría de veces se obstruye por un cálculo. Otras veces puede obstruirse por infecciones virales, puede obstruirse por trastornos vasculares también. Pero en el 80-90% se obstruye por cálculos, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de colecistitis aguda, en la mayoría de casos, o siempre en la literatura, se refiere a cálculos o a la obstrucción por un cálculo, ¿ya? Eso es importante recordar. Entonces, cuando esto se obstruye, adentro empieza a generarse toda una reacción inflamatoria. Primero en la luz y luego en las capas más profundas. Entonces, cuando esto avanza, 1, 2, 3 días, ya la vesícula empieza a sufrir no solamente cambios inflamatorios, sino cambios isquémicos, ¿ya? Isquémicos y hemorrágicos y necróticos finalmente, ¿ya? Uno de estos cambios a nivel macroscópico es el engrosamiento de la pared, ¿ya? La vesícula normalmente no, la pared o el grosor de la pared no va más allá de 3 milímetros, pero en este caso puede engrosarse hasta 6, 7, he visto vesículas de 1 centímetro de grosor, ¿ya? Acá podemos ver que está bien congestivo porque está bien rojizo, si le queremos decir así, y puede haber también áreas de hemorragia, acá parece haber un poco de hemorragia, probablemente aquí ya que está más oscuro, puede ser que ya se haya necrosado, eso ya lo confirmamos que con la microscopía. Y como ver acá hay componentes litiásicos, ¿no? Un cálculo por acá, un cálculo por acá. En el lado derecho, aquí ya este es un caso bastante ya mucho más severo, en el cual ya no solamente hay un componente inflamatorio, sino también ya hay un componente, una sobreinfección sobreagregada, una infección sobreagregada. Acá ya esto es como un contenido purulento, ¿ya? Entonces las colecistitis agudas se pueden sobreinfectar, sí, se pueden sobreinfectar y producir una colecistitis aguda supurativa, ¿ya? Supurativa. Entonces, a la microscopía, los cambios que vamos a ver es uno, edema, porque la pared está inflamada,
se va a edematizar. Hemorragia también porque la lesión va a destruir la mucosa. Primero la mucosa va a empezar a destruirla y va a romper vasitos, ¿no? Va a romper capilares, va a haber hemorragia, sobre todo en lámina propia. Puede haber trombos de fibrina. Acá no se observa, pero, por ejemplo, si hubiera un vasito por acá, como hay todo un proceso inflamatorio y sabemos que cualquier inflamación va a conllevar que el endotelio sea un endotelio protrombótico, va a trombosar o va a haber unos pequeños trombitos a nivel de los capilares. Y esto va a empeorar el cuadro, ¿no? Va a empeorar, va a hacer que no haya una buena circulación a este nivel. Y cuando no hay circulación y las células se empiezan a morir, se empiezan a descamar o se empiezan a desprender. Y eso genera erosiones de la mucosa. Erosiones quiere decir que pérdida de la mucosa puede ser debido a un problema isquémico en este caso, ¿no? O un problema inflamatorio de la luz también, ¿no? Desde la luz también le están atacando. Presencia de neutrófilos puede haber en la lámina propia usualmente, hay presencia de neutrófilos, pero no es un requisito para diagnosticarlo, ¿ya? Más que nada es el edema, la lesión en la mucosa, pero también puede haber presencia de neutrófilos, ¿ya? Y usualmente ya cuando hay neutrófilos es porque hay necrosis o hay una sobreinfección, ¿ya? Y en el epitelio que queda, por ejemplo en este, que todavía no está afectado o no está necrótico, puede haber cambios reactivos y simular una neoplasia maligna. O sea, el núcleo empieza a crecer, se vuelve reactivo y puede confundirse con unas neoplasias malignas. Acá podemos observar, mírenme, cómo la mucosa está ahí, su contigüidad, y acá se pierde. Acá ya no hay mucosa, se ha borrado. ¿Por qué? Por la lesión misma, ¿no? Se ha desprendido o se ha necrosado y simplemente hay un cúmulo de fibrina con hemorragia, por ahí un poquito de coágulos, y hacia acá abajo está formándose ya una especie de necrosis, ¿ya? Acá ya no se reconoce un tejido propiamente dicho, ya son zonas de necrosis. Y aquí podemos ver que estos núcleos están un poquito más grandes de lo normales y están desordenados, porque normalmente, como podemos ver aquí, los núcleos están ordenaditos, están como formaditos, uno al costado del otro, igual acá. Pero aquí ya no, acá uno está arriba, uno está abajo, uno está más grande, uno está más pequeño. Puede simular a una neoplasia maligna o cambios displásicos, pero esto solamente es reactividad. O sea, el núcleo está reaccionando a la lesión inflamatoria, porque aquí vemos neutrófilos que están atacando tanto a la mucosa, están atacando a la lámina propia, encima hay hemorragia. Entonces, estos son simplemente unos cambios por reactividad o por inflamación, ¿ya? Y al final esto igual va a terminar necrosándose y todo va a terminar como esta parte de acá, o como este de aquí. Bien, esa es la colecistitis aguda. Para finalizar, conversaremos un poquito de páncreas, ¿ya? La histología del páncreas no es muy difícil, simplemente hay que recordar que tiene dos componentes, porque la glándula del páncreas, porque es una glándula, tiene dos funciones netas, ¿no? Tiene una función exocrina, la cual es pues liberar enzimas para la digestión hacia el duodeno, y la otra función principal es del páncreas endocrino, que va a liberar hormonas al torrente sanguíneo, dígase insulina, glucagón, somatostatina, etc. Entonces, a nivel histológico, tenemos, por ejemplo, esta unidad, que es un acino, ¿ya? Es como un túbulo, que está dividido así, como un túbulo, sus componentes son las células acinares del páncreas, que pertenece al páncreas exocrino. La mayoría del parénquima, casi el 80-90%, es páncreas exocrino, que son todos estos acinos que están unos encima de otros, ¿ya? Y estos van a secretar las enzimas o las proenzimas, ¿ya? Y estos de aquí, que son unas células más claras, de citoplasma más claro, son los islotes de Langerhans, ¿ya?
que van a producir las hormonas hacia el torrente sanguíneo. Ahora bien, a nosotros nos interesa el páncreas exocrino más que nada, que es el que más se afecta en estos casos. El endocrino se afecta más que nada en diabetes. El exocrino tiene que ver más con neoplasias, ¿ya? Por ejemplo, agarremos estos acinos de aquí, estos de acá, por acá hay más acinos, y la función de estos es secretar, como ya dijimos, las proenzimas, y las van a vertir hacia un ducto, ¿ya? Es hacia un ducto. Entonces, el páncreas tiene acinos y tiene ductos o conductos que van a llevar la secreción y se van a ir uniendo uno con otro, ¿no? Y al final van a dar el conducto pancreático común o conducto de Wilson. ¿Ya? Acá tenemos un conducto más grande, conducto conector principal, conducto interlobular, que es más pequeño y al final se van a unir, ¿ya? Ahora bien, ¿qué más? Acá tenemos otra imagen, un islote de Langerhans, alrededor hay acinos, ¿ya? Para que puedan ver cómo se diferencian. Ahora bien, de estos conductos de aquí, de este conducto interlobular, conducto colector principal, de estas células, que son unas células columnares, que son unas células de revestimiento y de secreción mucosa, se va a generar las principales neoplasias en el páncreas, ¿ya? De estas de aquí se va a mutar una de estas y va a empezar a crecer y va a formar un adenocarcinoma de páncreas, ¿ya? El adenocarcinoma de páncreas o el cáncer de páncreas tiene diferentes neoplasias, muchas neoplasias. Dentro de las más que conocidas y frecuentes está el adenocarcinoma ductal, ¿ya? El adenocarcinoma ductal. Y sus subtipos, tiene un montón de subtipos, bastantes subtipos. El más frecuente es el del adenocarcinoma ductal tubular, ¿ya? Este de acá, el tubular. Bien. Macroscópicamente, ¿cómo se ve un adenocarcinoma pancreático? Hacia acá arriba podemos ver un diagrama del páncreas normal. Sabemos que está en la convexidad del duodeno. Esta parte se llama la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola, ¿ya? La cola y acá puede estar el vaso. Bien. La mayoría de neoplasias se genera en la cabeza, en el head. Entonces, a este nivel se van a empezar a crecer las principales neoplasias del páncreas. Y dentro de todas las neoplasias del páncreas, el 90% son adenocarcinomas ductales, ¿ya? ¿Cómo son estos adenocarcinomas ductales? Usualmente son mal definidos, no se ve un borde ni una cápsula, simplemente son mal definidos, de aspecto sólido, ¿ya? Sólido o puede ser medio fibroso y puede ser algunas veces con un poco de producción de moco, ¿ya? Entonces, acá podemos ver esta parte que media verdosa es el duodeno y acá debería estar la ampolla de Vater, debería estar así, ¿no? Una ampolla de Vater, pero ha sido reemplazado por este tumor que está así creciendo de manera que cerebroide o fungoide. Ha destruido todo la ampolla, o el esfínter de Oddi también está totalmente invadido por esta tumoración que está en la cabeza del páncreas. Igualmente aquí, acá podemos ver, ¿no? La ampolla de Vater que está aquí parcialmente y la neoplasia está por debajo de ella, porque todo esto de aquí es epitelio duodenal, son paredes duodenales. Acá está la neoplasia, blanquecina, fibrosa, sólida, y aparentemente está invadiendo, acá está el ducto pancreático común, y acá ya lo ha invadido, lo ha reemplazado y ya no se observa, no llega hacia la ampolla de Vater. Todo esto ha sido que consumido o invadido, ¿ya? A nivel microscópico, justo acá les voy a mostrar una imagen para ya terminar. Acá. Entonces, esta es una lámina histológica virtual. Podemos observar aquí abajo es el páncreas normal, ¿ya? Está formado por lóbulos grandes y vamos a ir acercándonos. Y hacia arriba hay una distorsión de esta normalidad.
ya no se observa esta imagen de aquí, sino hacia arriba hay estructuras glandulares irregulares que están invadiendo toda esta parte de aquí superior. Vamos a ir bajando, y cuando vamos bajando, empezamos a notar los acinos normales. Acá hay acinos, y entre un grupo de acinos siempre hay ductos, que les ayuda a llevar las secreciones de estos acinos. Pero hacia la parte superior podemos ver unas glándulas irregulares, unas grandes, otras pequeñas, de bordes filosos, y cuando nos acercamos a estas glándulas, son hipercromáticas grandes, núcleos bastante grandes, y alrededor de ellas hay un estroma, que es un estroma desmoplásico, propio de las neoplasias malignas, ¿ya? Podemos ver aquí, por ejemplo, este núcleo grande, pérdida de la polaridad nuclear, hipercromasia, ¿no? Acá uno encima de otro, están juntos, tienen incluso hendiduras nucleares, tienen estas rayitas de aquí, que son hendiduras o malformaciones de los núcleos. Entonces, esto es un adenocarcinoma del páncreas, que está reemplazando al tejido normal, está reemplazando a los ductos normales, y se está extendiendo probablemente incluso hacia la grasa, ¿ven? Acá podemos ver que ya hay tejido graso, esto blanquito son tejido graso, y está muy cerca a la neoplasia, ¿ya? Bien, entonces acá. Igualmente aquí en estas imágenes, acá están las características, ¿ya? Infiltración de glándulas o estructuras ductales. Es algo muy parecido al adenocarcinoma intestinal de estómago, pero esto es en el páncreas, ¿ya? Es bastante parecido. Y las características son muy parecidas también. Son características netas de una neoplasia maligna, ¿ya? A mayor aumento, ya dijimos, la irregularidad nuclear, pleomorfismo, anisonucleosis, perdón, pérdida de la polaridad. Y en esta última imagen solamente es para remarcar que estas neoplasias pueden invadir las fibras nerviosas. Obviamente el páncreas tiene fibras nerviosas, ¿no? Una modalidad de invasión de este tipo de adenocarcinoma es que invade fácilmente las estructuras neuronales o neurales, ¿ya? Acá vemos cómo por ejemplo, esta glándula está como abrazando al nervio, y cuando termina de englobarlo, lo va a destruir y lo va a reemplazar por neoplasia maligna, ¿ya? Listo, chicos. Esta es la parte de gastrointestinal. Espero que les haya quedado claro, y si tienen algunas preguntas, podemos conversar. ¿Alguien está llamando? Sí, doctor. Buenas tardes, Oncebay. Yo quería hacer una consulta en cuanto al cáncer de páncreas. Doctor, ¿esto se puede clasificar, por ejemplo, como sabemos, páncreas tiene su parte exocrina y endocrina? ¿Podemos clasificar por tipos de cáncer, a cáncer de páncreas exocrino y también a un cáncer de páncreas endocrino o no, doctor? ¿O no es lo correcto? Mira, la clasificación de las neoplasias pancreáticas específicamente no se divide en cáncer exocrino y cáncer endocrino, no, ¿ya? La división del cáncer y de todos los órganos en general va a depender de qué tipos de células tienes tú, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de páncreas, tú tienes, ¿qué células tienes en el páncreas exocrino? Tienes los ductos, que ya dijimos, estos conductos, y tiene los acinos. Entonces, hay cánceres ductales de los ductos y hay cánceres acinares de los acinos. Y también aquí, en las islotes, que es páncreas endocrino, acá hay células productoras de insulina, productoras de glucagón y productoras de somatostatina. Y también hay tumores que se derivan de estas células. Hay insulinomas, hay glucagonomas, somatostatinomas y bipomas, los que secretan el VIP. Mira, acá tenemos, por ejemplo, la clasificación actualizada de los cánceres de páncreas, ¿ya?
El más frecuente es el que deriva de los ductos, pero también hay, como podemos ver aquí, los que derivan de las células acinares, ¿ya? Ahora otro que deriva de las células mucinosas, ¿ya? Ahora, a la parte endocrina está aquí también, ¿ya? Insulinoma, glucagonoma, somatostatinoma, lipoma, dependiendo de la célula. O sea, en este caso el cáncer de páncreas no lo dividimos en exocrino y endocrino, lo dividimos de acuerdo a la célula de la que deriva, ¿ya? ¿Sí me entiendes? De acuerdo a la célula que deriva, muy distintamente si es exocrino, si es endocrino. Era mi duda. Ok, otra pregunta. Si no, ¿qué hora es? Unas 5:05. Bien, que si hay alguna pregunta, la que va a poner el seminario, que vaya, por favor, o el que va a exponer, ¿a quién le toca el seminario? Que vaya compartiendo su pantalla. ¿A quién le toca el seminario, chicos? Margarita, ¿me puedes ayudar, porfa? No sé a quién le toca, no recuerdo. Yomara, doctor. Creo, Yomara. Muñoz. No la veo, Yomara. No, no está. ¿Está Creo como que inactiva o está? su señal Ya, estaba en lo que se como va arreglando, en lo que va arreglándose su señal, entonces que vaya compartiendo el que va, o el alumno que va a exponer la revista. Creo que es 11. Ya. Sí, doctor. Ángela, ¿puedes compartir? Sí, doctor. Apúrate para avanzar porque si no nos va a ganar la hora.